advertencia. Las opiniones de los participantes no necesariamente expresan la del programa o la empresa. Se recomienda que los menores de edad escuchen este programa con supervisión de un adulto, o de preferencia mejor no escucharlo. La Mejor FM 100.7 presenta. ¿Te gusta lo insólito, lo oculto? ¿No sientes temor de nada y amas los cuentos de terror? Esto es para ti. Aquí vivirás lo más macabro y tenebroso que has oído. Vive y siente el miedo en Al Filo de la Noche. Segunda temporada. Historias, anécdotas, vivencias, encuentros extraños. Solo aquí tendrán espacio para ser contadas. Esto es Al Filo de la Noche. ¡Lo mejor! Más en la Mejor FM 100.7, bienvenidas y bienvenidos sean todos a una emisión más de Al Filo de la Noche en este sábado 9 de noviembre del año 2019. Yo soy Marifer y me presento con ustedes. El equipo está pues completo con Bárbara Tarotista. A nombre del Flaco Hernández le estamos saludando en este programa en donde vamos a presentarles el tema de las casas embrujadas, que sin lugar a duda, pues bueno, estuvimos platicando. Hay muchos casos muy interesantes. Tenemos unos bastante cerca de aquí de Tehuacán, otros que son, bueno, famosos a nivel mundial, como el caso de Amityville, como el caso de, por ejemplo, la mansión, la casa que tienen aquí cerquita en Orizaba. Y en esta noche también les vamos a platicar, pues bueno, de un video que nos hicieron llegar de un antro que se encuentra ahí en Plaza Tehuacán, en donde, bueno, estaban grabando porque tenían decorado por esta temática que pasó de la época de Día de Muertos o de Halloween, y están grabando y se ve que en la entrada se asoma un niño, o sea, se ve claramente la cabecita de alguien, un niño. Es lo que yo logro ver. Este video lo subimos en Facebook, en Al Filo de la Noche, así es que recuerden que se pueden reportar también con nosotros para contarnos si tienen algún dato, si tienen alguna historia o conocen de alguna casa embrujada. Recuerden que lo pueden hacer a las líneas en cabina 38-203-83 y 38-232-40. Además, nos pueden mandar su mensaje al WhatsApp 238-152-8794. Bárbara, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches a todo el auditorio de Al Filo de la Noche. Estamos aquí en un programa más. Hay dos noticias muy fuertes, muy impactantes, muy independiente del video que ya está en redes sociales, el cual pues ojalá lo puedan ver, nos den su punto de vista, y si ven lo que nosotros les vamos a explicar que vemos. Y aparte, ¿no? Yo estoy consternada, Marifer, de una nota que dio un periódico. Sí. Acerca de un sacrificio que hicieron gente que pues la verdad se dedica a hacer otro tipo de cosas, obviamente nada buenas, y pues vamos a estar hablando acerca de esto. Y como lo dijo Marifer, pues si ustedes tienen alguna historia, alguna leyenda que nos quieran contar acerca de alguna casa embrujada, pues los números en cabina están disponibles para todos ustedes, para que se comuniquen, para que nos cuenten sus historias, y pues con mucho gusto también nos ayudamos a resolver alguna situación que tengan con respecto pues a alguna casa. Recuerden además que, bueno, este caso famoso que se dio a conocer en redes sociales de un nahual que decía el encabezado que mata a abuelito. Esto sucedió en Santiago Mehuatlán. Les vamos a estar compartiendo más adelante la noticia, así que recuerden quedarse con nosotros hasta la medianoche de este sábado. La verdad, bueno, Bárbara, platicamos que una casa, obviamente, pues es el hogar de una
de una familia, de una persona, de un grupo de gente, en donde obviamente dejas tu energía, porque ahí es donde despiertas, ahí es donde anochece y duermes, es donde pasas mucha parte del tiempo. Entonces la casa de repente toma, digamos, vida, toma energía propia, porque ahí tú cocinas, tú te bañas, tú te cambias, lavas tu ropa, haces actividades como muy cotidianas. Entonces la casa se habitúa mucho a las personas, ¿no es así? Sí, y aparte recuerden que también cuando llegamos a escuchar cierto tipo de ruidos, también esas esferas que captan, ¿no? Todo, pues se puede decir, ¿no? Que los gritos, que la forma en que nosotros hablamos y todo eso, pues se llega a impregnar en nuestras casas, e incluso muchas de las veces, ustedes se dan cuenta, pues a nuestro mismo olor se queda impregnado, pues ahora sí en las cuatro paredes de nuestro cuarto, podemos decirlo, ¿no? Entonces, nuestra casa pues podemos decir que pues se encierra todo ahí, ¿no? Tanto cosas buenas como cosas malas, pues es nuestro hogar, pero ya cuando empiezan a pasar cosas raras o paranormales, principalmente, ¿no? Cuando llega a suceder alguna tragedia, donde llegan a haber asesinatos, ese tipo de cosas, es principalmente, ¿no? Donde se llegan a escuchar cierto tipo de gritos, lamentos, de acuerdo a lo que haya sucedido, pues en ese hogar. Así es que hoy les vamos a platicar de los casos más famosos en México y a nivel mundial, porque tenemos incluso Amityville, que es un caso que bueno, los Warren, que son estos pues investigadores paranormales, estuvieron muy al pendiente de lo que pasaba, fueron a investigar. Hay muchas películas referentes a esto, pero también la historia de la casa Winchester, y tenemos muchos casos, por ejemplo, la casa de Orizaba, que tenemos un audio en donde nos platican acerca de la historia, la casa Moira, el caso Cañitas, que hay mucha polémica respecto a eso, ¿no? Que si fue cierto, que si terminó siendo un fraude. Bueno, les vamos a contar la historia tal cual había circulado, un poco de lo que hay en el libro. Además, la casa de los perros, que se encuentra en Puebla. De hecho, en el estado de Puebla hay muchas, Bárbara. En la investigación que estuvimos haciendo está el Museo de Arte de San Pedro, la casa del que mató al animal, que así se conoce, la casa de los enanos, el ex convento de Santa Mónica, ya pues bueno, en otros estados, en Guadalajara, en Monterrey, el Palacio de las Vacas, la casa de la tía Toña, la casa Moira, la casa de las Brujas, la Casa Negra, en fin, son muchísimos y muchísimas propiedades que parecen de película sacada de terror, pero de verdad que existen, son reales, hay gente que ha ido a investigar ahí, y como lo decías, ¿no? De repente, bueno, dicen, y no sé qué opinen ustedes, pero truenan o dicen, bueno, es que es la madera porque el sol, pues bueno, la hincha y cosas así. Hay veces que tienen una explicación súper científica, o a lo mejor muy normal, no hay justificación de muchos ruidos, de muchas sombras, de muchos olores, pero en la mayoría de las ocasiones, si uno se pone a pensar, pues bueno, dices, ay, ¿qué es lo que pasa aquí, no? Por ejemplo, a título personal, en una casa donde vivía mi abuelita, pues tiene una ventana, y de repente al mediodía hasta decía, ¿no?, que pasa la sombra del pelón. O sea, se veía una cabeza que pasaba y no había absolutamente nadie en el patio, ¿no? Entonces yo digo que también tiene mucho que ver la historia, el terreno donde se construyó, qué fue lo que pasó ahí, porque digo, a lo mejor no en esta época, no a lo mejor en la época de la Revolución, pero en la época prehispánica, qué es lo que había, quiénes habitaron ahí, cómo era eso. A lo mejor no es un cementerio como se conoce, pero eran campos abandonados. Hay mucho que las casas comienzan a tener desde los cimientos, desde que comienzan a poner las paredes, o sea, todo. Que hay debajo del terreno. Exacto. También. Y de repente, bueno, lo que nosotros decíamos, la energía finalmente de unas personas se transmite hacia las construcciones. Por ejemplo, en este lugar, Bárbara, estamos nosotras dos y estamos compartiendo energía con la compañera de EXA, pero bueno, la cabina se está habituando a nuestro aroma, incluso a nuestro humor, ¿no? Entonces le estamos transmitiendo mucho. El día de mañana que no estemos, pues algo de nuestra energía va a quedar impregnado aquí. Sí. Sobre todo, ¿no? Y principalmente, ¿no? El ver cosas raras, extrañas, y sobre todo en el día no se siente tanto, no da tanto miedo, no se espanta uno tanto como de noche, ¿no? Pero si ustedes escuchan puertas que se abren, ruidos de pisadas en el pasillo y otro tanto así como que sustos invaden pues muchas casas de México, y esto es lo que les vamos a estar platicando porque hay muchas historias, hay muchas leyendas. En Veracruz también hay muchas, y si ustedes saben de alguna casa que pasen cosas así paranormales y todo este tipo de cosas, pues comuníquense con nosotros para que nos comenten, nos hablen acerca de esto, que pues ahora sí vamos a estar checando también
o por qué pasa más que nada, ¿no? Así es que vamos a iniciar con una muy famosa que es la casa Winchester. Vamos a partir de esta y vamos a irles platicando de todas las que encontramos. Resulta que, bueno, esta casa fue construida durante 38 años. Como sabemos, bueno, en Estados Unidos es muy común que levantan levantan la casa, pero está construida con pura madera y además hay un espacio entre el piso y el suelo, como realmente se encuentra. A lo mejor aquí se acostumbra a que es todo pegado, pero ahí hay un espacio pequeño, que es lo que de repente, pues el sótano y el ático, ¿no? Entonces, 38 años duró la construcción de esta casa, que, bueno, fue como un laberinto. Está llena de extrañas rarezas que van desde escaleras, por ejemplo, que no suben a ningún piso, habitaciones secretas, o puertas en donde solo hay una pared o el vacío. Entonces resulta que, bueno, como tal, la casa es una especie de laberinto gigante que está construida. Y bueno, lo que pasa aquí es que como tal la dueña, pues les voy a contar, ¿no? Los espíritus de los muertos con rifles que había hecho rica la familia de Sarah Winchester estaba convencida a vengarse. Resulta que la familia Winchester es famosa en Estados Unidos porque era fabricante de armas. En 1881, Sarah, que era la esposa, queda viuda y también perdió a su única hija años antes, o sea, quedó sola y destrozada. Su marido, William, era el heredero del Imperio Winchester, que, como les digo, es una empresa fabricante de armas muy importante en Estados Unidos. Sarah heredó más de $20 millones, además de la mitad de la Winchester Repartment Arms Company, la compañía de armas. Y a pesar de la fortuna, pues bueno, esta mujer estaba muy sola y era como esa infelicidad, ¿no? Decíamos, Bárbara, que de repente la gente, a pesar de que tiene mucho dinero, pues está mal por dentro. Sí. Entonces, un amigo de ella la aconseja y buscó respuestas a través de una medium y que le dijo que su esposo estaba ahí, lo estaba describiendo, pero le dijo que había una maldición sobre su familia y que se llevó la vida de su hija y de su marido. Entonces pronto se iba a llevar también la suya. Era como una maldición provocada por las terribles armas que creaba la familia y con la que habían asesinado a mucha gente. Entonces todos esos estaban como buscando venganza. Esa medium le dijo a Sarah que había que mudarse y que su marido la iba a guiar. Cuando encontraran un nuevo hogar, ella lo iba a reconocer. Esta medium le dijo que tenía que empezar con una vida y construir un hogar para ella y para los espíritus de la gente que había caído por culpa de esas armas. Nunca pares la construcción de esa casa. Si continúas construyendo, vivirás. Si paraba, iba a morir, le dijo la medium a Sarah. Entonces estuvo muy convencida, se mudó a California y encontró una propiedad de 6 habitaciones que aún estaba en construcción. Ella, bueno, desechó los planes que estaban para seguir construyéndola y empezó a hacer una sin arquitecto. O sea, entonces contrató albañiles y carpinteros y 38 años estuvo remodelando la casa porque, bueno, la medium le había dicho que si paraba ella iba a morir. Creyó que su única oportunidad para seguir viviendo pues era construir la casa de forma permanente. Si la casa nunca se terminaba, pues ella nunca iba a tener algún fantasma que pudiera quedarse con ella. La famosa casa Winchester tiene 4 pisos, escuchen bien esto, 160 habitaciones, 467 entradas y 47 chimeneas. Muchas características utilizadas para atrapar o confundir de repente a los espíritus. Hay puertas pequeñitas o que no conducen a ninguna parte, ventanas que miran dentro de otras partes de la casa, y aunque la mansión es muy grandota, solo hay 2 espejos en ese lugar. Como lo has dicho muchas veces, Bárbara, los espejos son como portales. Sí, sobre todo, ¿no? Por eso es muy recomendable, principalmente si tú estás durmiendo, no tengas un espejo frente de ti. Si lo tienes, pues tápalo. Y en esta ocasión, pues por algún motivo, esta casa de ¿cuántos pisos, cuántas habitaciones? 4. Es raro que tenga solamente 2 espejos. Y además de eso, bueno, ella creía, Sarah, que los fantasmas temían a su propio reflejo. Pero bueno, ella tenía también una cierta fijación con el número 13. El 13 se repetía en el número de cúpulas del invernadero, el número de paneles de cristal o las ventanas. O sea, tenía muchos números o muchos objetos con el número 13. Los tramos de muchas escaleras solo eran de 3 escalones. El número de candelabros en algunas de las habitaciones era 13. O sea, a lo mejor no era superstición, pero esta persona lo creía. Luego de que dirigía la construcción de la mansión, 38 años, bueno, esta mujer fallece mientras dormía cuando tenía 82 años. Y hay muchos acontecimientos extraños que han ocurrido a través del tiempo y siguen reportándose actualmente. Hay muchos psíquicos que han visitado la casa y creen que muchos espíritus deambulan por ella, incluyendo en la misma Sarah Winchester. Es una mansión que se ubica en San José, California, en Estados Unidos, y bueno, es una de las principales curiosidades de esta parte de San Francisco.
Winchester Mystery House es el nombre oficial y el nombre actual, y quien piense que lo de misterio es solo un argumento a lo mejor como turístico, pues de verdad que está equivocado. Hay muchos, pues a lo mejor incrédulos que llegan y que de repente se han reportado que han escuchado ruidos o que han visto sombras. Hay pocos sitios tan raros como esta mansión que de forma arquitectónica tiene un estilo victoriano. En esta ciudad, pues a lo mejor que la construcción es muy diferente. Entonces, bueno, la verdad es que hay muchas recomendaciones que te dan como que tú dices, no, pues ¿qué va a pasar? Pero cuando la visitas te recomiendan ser serio en las recomendaciones de los guías. Solo se puede visitar si vas acompañado. Si vas tú solo no puedes entrar. No te tienes que desviar del recorrido porque y te lo dicen como tal, nadie puede garantizar que el visitante perdido sea encontrado nuevamente. Qué fuerte. Entonces, si ustedes tienen intención de visitar pues este lugar, hay que llevar a cabo todas las recomendaciones, porque si no, en una de esas yo pienso que ya no sales de esa casa. No, y es impresionante, ¿no? O sea, la superstición de esa mujer que le cree a la medium, y sí es cierto, ¿no, Bárbara? A lo mejor ella no era responsable directamente de la muerte de las personas, pero fallecían a causa de lo que de lo que su familia fabricaba. Sí, sobre todo, ¿no? Otra de las casas también muy conocidas es la casa de Aranberry, allá en Monterrey, Nuevo León, y se dice que por ahí, un 5 de abril de 1933, se cometió un terrible crimen en el interior de esta casa, ya que Florinda Montemayor y su hija Antonia fueron asesinadas y violadas de la forma más cruel que existe. Los vecinos de Aranberry contaban que pues los culpables podrían ser pues familiares de las víctimas, pues cuando gritaba la señora Montemayor, pues en sus gritos ella decía, no me mates, Gabriel, y así se llamaba uno de los sobrinos de Florinda. A partir de ese hecho se cuenta que pues en las madrugadas se escuchan muchos lamentos, gritos y susurros. Los que pues han pues atrevido a contar cuentan que han visto a la madre y a la hija penar pues en las 4 paredes de esa casa, se puede decir que de su antiguo hogar. Y pues esta es una de las casas muy conocidas, muy famosas por allá en el rumbo de Monterrey, principalmente por la forma en que fueron asesinadas pues tanto la mamá como la hija, la casa de Aranberry. Así es, imagínate, casas a nivel mundial conocidas y también en México que de verdad, bueno, son muy interesantes. Vamos a seguir platicando porque hay más, las del estado de Puebla, las de la Ciudad de México. Este audio que tenemos de alguien que, bueno, nos escucha allá en Orizaba y que nos está contando precisamente esto. Habíamos platicado, Bárbara, que esta casa, dicen que quien se queda ahí se hace dueño de la casa, pero la mayoría que entra sale loco. Entonces, vamos a platicar de eso. Sí, también de hecho hay un hombre allá en Estados Unidos que ofrece una cierta cantidad de dinero por la cual tiene que pasar, me parece ser que por lo mínimo 10 horas en esa casa, pero esa persona también ofrece obviamente cierta cantidad en dólares, pero aparte de eso también el que se atreva a entrar a ese lugar tiene que someterse a cierto tipo de cosas. Una de ellas es hasta ponerse droga para poder aguantar y estar ahí, pero imagínate 10 horas dentro de una casa. Una casa embrujada. Embrujada. Así es. Vamos a ir a un corte, a una pequeña pausa. Recuerden que se pueden reportar con nosotros y también escribirnos en Al Filo de la Noche. Así nos encuentran en Instagram, así nos encuentran en Facebook y también en el canal de YouTube, en donde les estamos, bueno, publicando todos los programas. De hecho, acaba de pasar el especial que tuvimos de Día de Muertos y ahí lo pueden, pues bueno, pueden encontrar todos los programas. Vamos a una pequeña pausa y enseguida regresamos. Recuerden, hoy las casas embrujadas en Al Filo de la Noche, segunda temporada. Después de tantos años viviendo sola en una casa tan grande, llegué a una sorprendente conclusión. Siempre cerraba muchas más puertas de las que abría. Al Filo de la Noche. Estamos de regreso en Al Filo de la Noche y el Flaco Hernández está en un enlace porque, bueno, hoy estamos platicando acerca de las casas embrujadas, pero además hoy se conmemora una fecha, pues bueno, muy importante para la historia de todo el mundo. Flaco, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Marifer, buenas noches al auditorio de la Mejor FM 100.7. Pues bueno, pues recordarles que este tema de esta noche pues es de casas embrujadas, el cual estamos pues retomando ciertas historias de las cuales en México hay varias. Una de ellas es la más emblemática, que es la del caso de Cañitas, que pues vaya, tiene diferencias muy importantes, entre ellas pues que según el caso es verídico o el caso es falso, y a pesar de tantas historias, de tantos detalles que ha generado esta casa, pues es prácticamente de la propiedad del investigador paranormal Carlos Trejo. Si no mal recuerdo, esa casa por ahí de 1982 o 85, por ahí más o menos es el dato, cuando Cañitas se volvió pues bastante polémico, debido a que empezaron a suscitarse toda clase de demonios, de entes, de presencias paranormales, a raíz de que juegan la famosa tabla Ouija. Carlos Trejo, junto con sus hermanos y otros familiares, deciden hacer contacto con un familiar a través de la tabla Ouija, y es cuando, en lugar de hacer contacto con este familiar, pues lamentablemente empiezan a suscitarse toda clase de hechos, entre ellos pues la presencia de demonios en la casa. Hay que recordar que esta casa pues ha sido también objeto de polémica, ya que pues puede decirse que no existe alguna presencia paranormal, o que inclusive también es algo producto de la imaginación de Carlos Trejo. Pero bueno, como diría la frase, entre peras y manzanas, pues sale otra versión, que supuestamente en el libro de Cañitas, que de hecho lo consideran un bestseller o el libro más vendido, es lo que él comenta, el investigador Carlos Trejo, que él argumenta que en este libro fallecieron todos sus amigos de diferentes maneras bastante extrañas, entre ellas accidentes automovilísticos, enfermedades que los propios doctores no pudieron tener ahí alguna presencia o algún diagnóstico, en fin. Bueno, es una de las tantas historias que surge con respecto a la casa de Cañitas, que de hecho esta casa está en el Estado de México, y pues hay que recordar que es una de las casas y uno de los casos más polémicos. También pues está lo que es la casa de Orizaba. Fíjense que la vez pasada estábamos platicando de este caso, de esa casa que está en Orizaba, que inclusive tú puedes, si tienen ustedes la oportunidad, tú puedes entrar a esta casa sin ningún problema, Tú puedes agarrar la puerta, abrirla sin ningún compromiso, y si tú te quedas en esta casa ahí en Orizaba, te la regalan, así como lo escuchas. Obviamente tienes que pasar una prueba, y esa prueba es que te quedes ahí toda una noche completa, así como lo escuchan, una noche completa ahí en esta casa de Orizaba, el cual pues lamentablemente mucha gente no lo ha podido lograr, debido a que esta casa tiene pues diferentes presencias paranormales. Inclusive la gente que se ha querido quedar a dormir ahí, lamentablemente queda pues prácticamente loca, fuera de sus cabales. Pues es una de las casas que ha generado bastante polémica en Orizaba, Veracruz. Entonces, son algunas de las pequeñas historias que hemos estado investigando a través de las redes sociales, y también de los portales más importantes que ha tenido el honor y la dicha de investigar aquí su servidor, con respecto a las casas embrujadas para este tema de esta noche en Al Filo de la Noche. Pues Mafer y Bárbara, pues también se cumplen 30 años de la caída del muro de Berlín, que también generó bastante polémica allá en Alemania, y todos los detalles están en redes sociales, en las historias de Al Filo de la Noche, en redes sociales, Al Filo, y también en Instagram, para que puedan checar todos los detalles de la gran caída del muro de Berlín. Hace 30 años, un día como hoy, todo el mundo se vio pues la gran tarea de observar cómo este muro era derrumbado por un grupo de jóvenes, de ancianos, de personas con familias, en fin. Entonces, es uno de los temas que también vamos a estar tocando de diferentes maneras en el caso de las casas embrujadas. Y también en redes sociales hay un video, Maffer, que hay que recordar que salió en un antro muy muy conocido de aquí de Tehuacán, por ahí por el rumbo de la zona alta, ahí por lo que es Plaza Tehuacán, en donde aparece un rostro. Es una historia de Instagram que nos compartieron, el cual pues tuvimos la dicha de platicar ahí con nuestro director artístico Aarón Farfán, que nos dijo que pues algo se aparece en esa parte de la entrada de este polémico antro.
¿Y por qué digo polémico? Porque de repente esa persona que tomó la historia, al otro día se enfermó. Al ver la presencia de este ente asomándose en la puerta de este antro, pues al otro día empezaron a tener toda clase de malestares estomacales, empezaron a sentir muy mal. Yo creo que fue a raíz de ver esta presencia paranormal en este conocido antro de la ciudad. Váyanse a las redes sociales, Al Filo de la Noche, también está en la cuenta de Instagram, para que usted saque todas sus conclusiones, todas sus dudas, y pues vaya, nos hagan escribir ahí en todos los comentarios en el Facebook de Al Filo de la Noche. Así es que, pues en un momento más me vuelvo a enlazar, mi querida Marifer, mi querida Bárbara, porque estamos aquí haciendo algunos pequeños detalles, pero no sin antes recordarles también que tenemos regalos, también tenemos la taza oficial de Al Filo de la Noche, que es ni más ni menos del especial que tuvimos hace una semana, el especial de Día de Muertos. ¿Quieres tenerla? En un momentito más vamos a maquilar ahí una dinámica más o menos para que se vaya la primera taza. Y también pues mándenos todos sus casos al 238-152-87-94, Mafer. Gracias, Flaco, y vamos a platicar más acerca de este aniversario de la caída del muro de Berlín más al ratito contigo, ¿va? Nos enlazamos en la segunda hora de Al Filo de la Noche con el Flaco Hernández. Gracias, César. Gracias a ti, y pues vayan ahí comentando todos sus casos a través del 238-152-87-94, porque ya tenemos unos 3 que al próximo sábado vamos a estarlos pasando a través de la Mejor FM 100.7, mándelos, y desde luego forme parte de los casos de Al Filo de la Noche. El tema de esta noche, en este sábado, desde luego casas embrujadas, y más adelante todos los detalles de un supuesto nahual que atacó a un abuelito allá en Santiago, Mehuatlán, y también de otro caso muy, muy impresionante que pasó hace unas horas, el cual pues lamentablemente sacrificaron un bebé para hacer un rito satánico. Todo esto más lo vamos a estar platicando en la siguiente hora aquí con su servidor César El Flaco Hernández. Gracias, Mafer. Gracias, César. Vamos a continuar, Bárbara, con el programa, y vamos ahora, qué bueno que pues el Flaco nos comenzó a adelantar y nos comenzó a abrir el tema, porque el caso Cañitas creo que es de lo más, pues a lo mejor impresionante, de lo más polémico. Esa es la palabra, es polémico, porque de verdad que bueno, la casa de Cañitas, todos conocen a este investigador Carlos Trejo, que incluso estuvo en Tehuacán, ha tenido pues a lo mejor contacto con alguno que otro caso, y es algo muy impresionante, ¿no? Lo que sucedió, porque si fue un fraude, fue una estafa, sucedió o no sucedió. El caso Cañitas, la casa pues existe, ¿no? El hecho de que hayan a lo mejor jugado con la ouija también es cierto, pero ahora de eso a los sucesos que él relata en el libro es donde nace esta polémica. Sí, como lo comentó César, pues todo sale, todo resurge a partir de que pues las personas que estaban en ese lugar pues empiezan a jugar con eso de la ouija y todo lo demás, y este caso pues llega a ser muy famoso, llega a ser muy conocido por este personaje de Carlos Trejo, pero pues también mucha gente dice que no era verdad y este tipo de cosas, ¿no? Pero en realidad este caso sonó mucho, sonó bastante, pero pues ahora sí usted es quien tiene la última palabra y la última opinión acerca de este caso tan conocido. Lo que sucedió en Cañitas, que bueno, fue la casa donde vivía o vivió Carlos Trejo, que fue el autor de este libro, cuentan que bueno, Norma estaba desesperada por contactar a un exnovio que había fallecido en un accidente automovilístico. Su hermano Carlos le comentó que podrían intentar comunicarse con él usando una ouija, así que iniciaron el procedimiento junto con sus hermanos menores Jorge y Luis, además de Sofía, la esposa de Carlos, y Emanuel, que era el novio de Norma. En la reunión, Emanuel, estaban jugando la ouija, comenzó a convulsionarse y se dice que un espíritu maligno se apoderó de su cuerpo. La voz de Manuel cambió y dijo que nunca podrán parar lo que ustedes desataron. Eso es lo que se relata, de acuerdo a lo que escribe Carlos Trejo. Días después de ese momento comenzaron a ocurrir sucesos paranormales y apariciones fantasmales, y además de algunas muertes extrañas de la mayoría de los inquilinos. Ahí es donde nace la polémica, porque descubrieron muchos años después que algunas de las personas que Carlos Trejo había mencionado que morían estaban realmente vivas, ni siquiera estaban enfermas. Pero bueno, resulta que él abrió la investigación y aseguró encontrar los restos de un antiguo cementerio de los monjes de Tacubaya debajo de su
casa, que jugaron un papel importante durante la Inquisición. Entonces, de acuerdo con él, las apariciones del espíritu coincidían con un monje satánico que regresaba al mundo terrenal cada 10 años para acabar con las nuevas generaciones que habitaran en esa casa. Él asegura que hizo un trato con ese monje y que él tenía que publicar la historia de lo que ocurría ahí a cambio de que el monje no lo matara. La fama de esta casa creció tanto que se hizo una obra de teatro y hasta una película. Entonces, por su parte, pues bueno, Carlos Trejo, aparte de los programas en los que participaba, se volvió muy famoso. Pero entonces, la controversia o la polémica inicia porque el libro de Cañitas planteó más dudas que respuestas, porque gran parte de las afirmaciones que menciona Carlos Trejo son tachadas de falsas. Nadie pudo comprobar la validez de todo lo que él menciona. Algunos inquilinos que supuestamente murieron en sucesos, pues desmintieron su muerte, dijeron, me mató en el libro Carlos Trejo, pero mira, soy yo y aquí estoy. Entonces nadie puede asegurar que debajo de esa casa en realidad hubo un cementerio de monjes, e incluso hay edificios cerca y no hubo evidencias en las excavaciones para los cimientos. No se encontró ninguna catacumba. Hay una persona que supuestamente murió en un accidente a causa de esta maldición de Cañitas, que se llama Francisco Núñez, y se presentó durante la conferencia de prensa cuando hacen la premier de la película de Cañitas, y dijo, ¿sabes qué? Yo no me morí, esto no es cierto. Entonces, la supuesta muerte misteriosa de Sofía, que fue la primera esposa de Carlos, se aclaró, y al final, pues bueno, resultó que revisaron la acta de defunción y comprobaron que realmente murió por una infección a causa de el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. A pesar de las pruebas, no se puede negar que la historia de Cañitas, pues bueno, hay muchos, narra como muchos eventos que sí han puesto los pelos de punta de más de una persona. No sé si es mito o realidad. Yo he leído algunas partes del libro que sí son como muy, pues a lo mejor de una literatura como de un poco de suspenso, pero bueno, hay mucha curiosidad por lo que muchos van y visitan el lugar. Hay unas instrucciones que hay por ahí en donde te dicen que te llevan al recorrido y todo, pero digo, desde la fachada de la casa pues se puede ver a simple vista, llama mucho la atención, y fue una de las historias como más sonadas en México por la casa, por la obra de teatro, y sin duda alguna, pues bueno, Cañitas es un referente en cuanto a casas embrujadas en México. Así es, Marifer, un caso muy sonado, y de aparte, no muy independiente de eso, pues la persona que estuvo a la investigación, que es Carlos Trejos, que pues es un hombre que se ha metido muy a fondo a investigar cierto tipo de cosas paranormales, y pues lleva este caso pues a ser muy sonado, muy conocido, más que otros casos que he investigado y todo esto, pero pues en realidad, pues sí, fue un caso que sonó demasiado. Así es que vamos a continuar. Esta es otra historia que sucedió en México de casas embrujadas. Más adelante les presentamos Amityville, la historia de terror en Amityville, que es sin lugar a duda también uno de los referentes en cuanto a casas embrujadas. Y tenemos muchísimas más, así es que quédense con nosotros porque les vamos a contar también en la segunda hora de estos casos. Vamos a terminar con las casas embrujadas y vamos a guardar las mejores para la segunda hora. Pero tenemos dos noticias. Esto que sucedió con el Nahual que platicábamos, Bárbara, que pues bueno, lo vas a analizar y puede ser que no haya sido un nahual. Esto que ocurre con este bebé y el video que captaron en el antro. Así es que bueno, nos vamos a una pequeña pausa y enseguida regresamos. Esto es Al Filo de la Noche, segunda temporada. Nunca antes había visto a una niña llorar tan desconsoladamente. Y menos aún en un hospital abandonado. Al Filo de la Noche.
Aquí nomás en la Mejor FM 100.7, las 10 de la noche con 44 minutos. Y platicamos sobre las casas, una muy famosa que fue Amityville, que de verdad, Bárbara, es una historia de terror. Lo que pasa en esta casa, bueno, aparte de los casos reales, es que la llevan al cine y se vuelve todavía más enigmático el caso. Resulta que la película sale en 1979 y se lanza terror en Amityville. Entonces, pues bueno, vamos a platicar sobre la historia. Resulta que, bueno, la película se basa en una historia real que comienza con la familia DeFeo, propietarios antes de la familia Lutz. Ellos vivían en la casa 112 en Ocean Avenue, en Amityville, Nueva York. Resulta que, bueno, un jueves 13 de noviembre de 1974 a las 3:15, Ronald, que conocían como Butch DeFeo Jr., tenía 23 años, agarró la escopeta de su papá y fue aniquilando a su familia. Mató a sus padres, luego a sus 2 hermanos menores y a sus 2 hermanas menores. Butch se limpió y dejó a su familia en su cama mientras condujo hasta Brooklyn y depositó su ropa ensangrentada en un colector de aguas pluviales. A continuación se puso a trabajar en el concesionario Buick de su abuelo, como de costumbre. Al final del día regresa a su casa y se dirigió a un bar local mientras caminaba y gritaba que su familia había sido asesinada. Un mesero de este lugar le llamó a la policía e informó de los asesinatos. La escena fue tomada por la policía, los periodistas y mucha gente alrededor, no solo de Nueva York, sino del mundo. Los 5 cuerpos fueron encontrados boca abajo en sus camas, no tenían signos algunos de lucha y estaban, pues bueno, muertos a causa de disparos. Butch quedó como el único miembro que sobrevivía de la familia. Al día siguiente, un oficial encontró una caja de cartuchos de bala y el arma homicida en el dormitorio de este joven. El 15 de noviembre, Butch fue llamado para ser interrogado sobre los asesinatos. Trató de culpar a otra persona, pero bueno, se incriminó y finalmente confesó que él había matado a todos de manera autónoma. El 14 de octubre del 75 fue arrestado, acusado de 6 cargos de asesinato, y el abogado de este hombre, pues bueno, trató de sacarlo como en defensa por demencia, pero el juez pues no le creyó. Entonces, el 19 de noviembre, el jurado volvió y lo declaró culpable con los 6 cargos de asesinato en segundo grado. Fue condenado a 25 años y él permanece en el Departamento Correccional de Nueva York. Pero bueno, esta es la historia que sucede, un joven que mata a su familia. Ahora, el 18 de diciembre de 1975, la familia Lutz se mudó a su nuevo hogar. Según la familia, a los 5 días, solo 5 días de haberse mudado a la casa que antes era de los DeFeo, comenzaron a experimentar fenómenos sobrenaturales. Ruidos extraños, olores inexplicables, grandes cantidades de mosca y voces incorpóreas. George, que era el jefe de la familia, afirmó que con frecuencia despertaba 3:15 de la mañana, a la misma hora que este joven había asesinado a su familia, con sonidos de música y de disparos de armas. Su hija Missy no sabía absolutamente nada de los asesinatos, pero decía que tenía una amiga imaginaria llamada Jody, que era el mismo nombre que tenía una niña de la familia que mataron. Algo les asustó mucho y la familia huyó, abandonando la casa y todas sus pertenencias 28 días después de haberse mudado. Su historia pues llamó rápidamente la atención de los periodistas y les hicieron una entrevista exclusiva a George y Carrie Lutz, que eran pues bueno, la pareja. El programa de noticias también atrajo a los Warren, Ed y Lorraine. Investigaron la casa y llevaron a cabo una sesión de espiritismo que fue televisada. Durante su investigación se tomó la foto del niño fantasma de Amityville, que está muy famosa, en donde se ve una puerta abierta, es como unas escaleras y se ven los ojos de un niño. Lorraine dijo que la casa era el lugar más aterrador en el que jamás había entrado. Había una habitación roja en el sótano y decía que era un portal al infierno. Entonces, bueno, aparece la historia, aparece todo este rollo de la película muy poco tiempo después. Y bueno, 2 años más tarde fue lanzada adaptándose la versión de un libro. Entonces, bueno, es una de las más impresionantes, y hoy en día muchas personas cuestionan la verdadera pues confesión que hacen George y Katy, porque hubo muchas familias que vivieron en esta casa desde que los Lutz, quienes relataban los hechos paranormales, salieron de ahí. La mayoría de los ocupantes dice que nunca, jamás experimentó alguna actividad sobrenatural mientras vivían en esta casa. Pero bueno, la historia inspiró un clásico del cine de terror. Ahora, la casa de Amityville está a la venta por $1.5 millones. Ahí está nada más. Para quien sea valiente,
hay mucha gente que se atrevería a estar en estos lugares solo por el interés de saber si es cierto o no. Lo que pasa, pues bueno, Bárbara, es que el caso policíaco como tal existió, sí hubo muerte, hubo unos asesinatos, y como lo decíamos, la energía se queda. Sí, sobre todo, ¿no? Y aparte pues es una casa muy sonada, muy conocida, muy famosa, podemos decirlo, pero pues imagínate, al conocer todo el historial que tiene este tipo de casa, ¿tú te atreverías? No, yo creo que yo no, o a lo mejor sí entraría a visitarla, pero de eso a quedarme a vivir como que... Sí, definitivamente. Tú lo has dicho en muchas ocasiones, que incluso el nombre tiene energía, y cuando le pones el nombre de alguien que, no, pues mi abuelo tiene como, no el karma, pero tiene como ese peso. Imagínate en una casa, ¿no? Y en donde está comprobado que asesinaron a personas. Entonces yo no lo haría, no sé tú. Definitivamente es mejor hacerse al lado de este tipo de cosas donde nos pueden hasta dañar, perjudicar, y es mejor estar tranquilo que andar en cierto tipo de aventuras. Fíjate que otra de las casas así embrujadas en la calle Sur 2, esquina con Poniente 5, en la ciudad de Orizaba, Veracruz, se encuentra una casa casi en ruinas que conoció pues sus mejores tiempos. Los vecinos cuentan que si pasas cerca de por ahí escuchas lamentos desgarradores, y que si se te ocurre lanzar algo hacia el interior como piedras, basura, ramas, etcétera, pues esta volverá hacia ti como si alguien lo aventara nuevamente. Y pues muchos aventureros se han colocado y se han metido a esta propiedad para desafiar a los espíritus, que con tal de pasar pues una noche en este lugar. Se cuenta que pues a finales del siglo XIX, una familia muy rica habitaba pues en aquella casa. Su riqueza y posesiones eran tan grandes que despertaron pues la envidia del mayordomo de la familia, que se ganó pues obviamente la confianza de sus patrones para averiguar dónde guardaban pues todas las joyas, escrituras, de propiedades y todo lo relacionado con el dinero de esta familia. Y resulta que pues en una noche la adinerada familia veracruzana pues así como que va por ahí organizando una cena muy especial, muy íntima, pues a la cual pues invitaron únicamente a sus amigos más cercanos. Por supuesto que podemos decir que así que pues este tipo tan malvado, el sirviente, pues tuvo la ocasión perfecta para culminar los planes que ya tenía, y pues como estaba a cargo de la comida, envenenó los platos de sus patrones. Durante la cena la familia organizaba por los fuertes dolores de estómagos producidos por el veneno. El malvado mayordomo afilaba los cuerpos inertes en el fondo del sótano para después huir con toda la riqueza, con todo el botín de esta familia. Pero resulta que uno de los mejores amigos de la familia acudió tarde a la cita, y al percatarse del silencio inusual, decidió entrar sigilosamente, y al llegar al comedor se encuentra con la horrible escena del mayordomo, así como que arrastrando el cadáver del padre de la familia. Lleno de rabia se le fue encima a golpes al mayordomo, que pues encerró junto a los muertos en el sótano para dejarlo morir también ahí. Pues el amigo no resistió la impresión y murió al poco tiempo también de lo acontecido en esta casa. Y después de esta tragedia, por eso es que se escucha este tipo de cosas, gritos, lamentos muy fuertes. Pero imagínate, Fer, qué tan fuerte es la energía que obviamente pues se habita en este lugar, que donde tú avientas una piedra o avientas basura y este tipo de cosas, ¿cuál es la energía tan fuerte que hay en ese lugar? Que si tú avientas algo, te lo devuelve, te lo regresa. Sí, sin duda alguna debe ser, pues yo creo que algo muy, como le dices tú, muy fuerte, muy intenso, en donde ya está tan cargado que lo repele, ¿no? En algún momento, pues, sí, muchas personas a lo mejor dicen, bueno, me meto a tal casa que está abandonada, y no pasa nada, te encuentras a lo mejor, pues, bichos, alguno que otro animal que está por ahí, basura, pero de eso a que tú lances algo y te lo regresen ya es otro, como que
otro tipo de cosas. Estamos hablando de que pues obviamente la energía está demasiado pesada y sobre todo, ¿no? Recuerden que cuando una casa ya está pues abandonada y este tipo de cosas, la energía se va haciendo algo así como que más pesada, más fuerte, pero ya así como para que tú avientes algo y te lo devuelva, pues ya también estamos hablando así como que la energía completamente está ahí adentro, podemos decirlo que demasiado pesada. Ahora, César platicaba, por ejemplo, de la casa embrujada de Orizaba. Tenemos un audio y se los vamos a presentar en un momento. Pero también hay una casa famosa, les vamos a platicar rápidamente de estas. La Moira, que es una casa embrujada en San Miguel, Chapultepec, que es una de las colonias más pintorescas, que bueno, tiene su lado terrorífico. La Moira, bueno, ¿cómo nace esta historia? Sabemos, Bárbara, que pues los niños pequeños, su instinto es como la curiosidad, ¿no? Entonces, piensan las mamás que a lo mejor, pues bueno, los accidentes no les afectan tanto y que se van a recuperar. Pero bueno, en los años 70 el pequeño Marco jugaba en la calle y de pronto a ver la puerta abierta de una solitaria casa en la colonia San Miguel, entró como, bueno, para curiosear. Caminó por los pasillos guiándose por algunos ruidos que iba escuchando. Imagínate, en ese momento la curiosidad lo invadió más que el miedo, pero algo que vio lo marcó. En una de las habitaciones se encontró colgado el pequeño cuerpo de otro niño. Entonces Marco corrió hasta salir de ese horrible lugar, llegó a su casa y le contó a las personas mayores lo sucedido, pero como en la mayoría de los casos, pues los adultos creyeron que era una fantasía y así pasaron los años sin que nadie se pudiera como que enterar bien de aquella macabra historia. Una mañana, Marco, que ya era más grande, decidió regresar a aquella casa para demostrar que lo que vio no era pues obra de su imaginación, pero los planes no le salieron como esperaba. Dicen que Marco fue encontrado en el interior de aquella casa colgado de la misma manera en que años antes había visto al niño. Hasta el momento no hay una explicación lógica de lo sucedido y sus familiares no supieron si fue un asesinato, si fue un suicidio o qué fue lo que pasó. Los vecinos de esa casa comentan que hay manifestaciones del más allá. Se escuchan ruidos, gente que observa desde la ventana y pues a todo el mundo le causa escalofríos, tomando en cuenta que el lugar no está habitado. Hace unos años trataron de cambiar la imagen de la Moira, convirtiéndola en un centro cultural donde pretendían que las únicas manifestaciones pues fueran artísticas, pero no duró mucho y cerró. Actualmente realizan recorridos nocturnos con el fin de encontrar alguna presencia del más allá y se comenta que adentro se hacen sesiones espiritistas y hasta que hay posesiones demoníacas. Imagínate la vibra de esa casa. Demasiado fuerte, pero fíjate que también hay otra, que es en el poblado de San Luis, cerca de la ciudad de Cholula. Hay una construcción que data del siglo XVII. A diferencia de los edificios de esa época, esta se caracteriza por tener grabados bastante peculiares, símbolos no descifrados, algunos pasajes de la Biblia y animales antropomorfos. En el interior se puede encontrar palabras en latín escritas al revés, lo que podrían ser conjuros para invocar a algunos demonios. Muchas personas dan por seguro que en este lugar se han hecho misas negras, pero también sacrificios de niños inocentes como ofrenda a Satanás, a seres oscuros, como el caso que vamos a hablar más al ratito, Marifer. Está muy interesante, ¿no? Conforme pues hay estados, por ejemplo Puebla o la Ciudad de México, el Estado de México, hay muchos lugares, por ejemplo Monterrey, que es una capital pues muy moderna, en donde también tenemos estas historias. La Casa de los Enanos, por ejemplo, en Puebla, que es como uno de los lugares embrujados más populares. Muchos dicen sobre esta casa que a lo mejor pues hay relatos en donde los enanos que habitaron el lugar, los propietarios decidieron cercarlo para evitar que pudieran ser vistos, porque de repente, como sucede en esta casa que les conté de Marco, dejan a lo mejor abierto o sí tiene dueño, ¿no? Pero pues dicen, ¿sabes qué? Está abandonada y nadie me entra a curiosear. Y es precisamente eso lo que causa que a lo mejor, como lo decías, hay gente que tiene intenciones, pues bueno, que no son buenas, ve el lugar abandonado y lo ocupa para hacer cierto tipo de trabajos que no son para nada positivos. Entonces siento que es lo que termina cargando más de cosas negativas a la casa, ¿no? Como que activando Exacto. Mucho más de lo que ya hay de esa energía, de esa vibra tan negativa en ese lugar. Imagínense que llega alguien, ¿no? Por ahí de repente, así como que pues hacer más este tipo de cosas, pues obviamente al hacerlo activa todavía más la energía que hay
en ese lugar. Así es que si ustedes conocen alguna historia, comuníquense con nosotros, porque pues los vamos a estar recibiendo. Recuerden que puede pasar su reporte al aire, si tienen algún dato, lo pueden compartir con nosotros, y también seguirnos en redes sociales. Nos encuentran como La Mejor FM Tehuacán, y Al Filo de la Noche en Facebook, y también en Instagram, para que nos cuenten. Vamos a regresar con, una de las casas más famosas también de Puebla, la Casa de la Nahuala, que incluso inspiró una película, y además la Casa de la Tía Toña. Vamos a tener el enlace con el Flaco y vamos a platicar de estas noticias propiamente ya, Bárbara. Un nahual, nos adelantabas que no atacan de esta forma, pero en Santiago Miahuatlán dicen que atacó a un abuelito. Sí, hemos leído y hemos escuchado muchas leyendas acerca de los nahuales, y en ninguna hemos escuchado que los nahuales ataquen. Entonces sabemos que se convierten pues en burros, en otro tipo de animales y todo este tipo de cosas, pero lo hacen así más como para robar, como para desatar pues no sé, a los animales, espantarlos, este tipo de cosas, pero no hemos sabido de un nahual que llegue a atacar a una persona. Entonces, ¿usted qué piensa? ¿Usted qué opina acerca de este nahual que supuestamente atacó? Bueno, no supuestamente, lo atacó, sí, porque la persona físicamente falleció, tuvo. Sí, sino que le arrancó una oreja, sí. Y ahorita más adelantito les vamos a leer esta noticia que la verdad pues fue difundida en redes sociales. Es algo que en realidad está pasando, ¿no? Pero más adelantito les vamos a leer toda esta información y ustedes esperemos que se comuniquen con nosotros y nos den su punto de vista. ¿En realidad es un nahual? Lo vamos a platicar después del corte. Vamos a una pausa. Recuerden que viene el enlace con César y vamos a platicar de todo esto en Al Filo de la Noche, segunda temporada. Lo estaba acostando cuando me dice: papi, comprueba si hay monstruos bajo la cama. Lo hago para complacerlo y lo veo a él, debajo de la cama, a otro, tal como él, mirándome aterrado y diciéndome: papi, hay alguien en mi cama. Al Filo de la Noche. Estamos de regreso, son las 11:04. Gracias a quienes acaban de sintonizar. Pues bueno, estamos platicando acerca de las casas embrujadas, Bárbara, y vamos rápidamente con este audio, porque es una casa muy famosa en Orizaba. Ellos nos están viendo, nosotros te estamos escuchando. Testigo desconocido, cuenta tu historia. Llama a cabina 382-3240 y 382-0383 y cuéntalo al filo de la noche. Bueno, pues yo soy del municipio de Orizaba, Veracruz, y aquí existe una casa muy famosa que es conocida como la Casa Embrujada. Su historia empieza en 1942 y su dueño era un doctor, el cual se conocía como el doctor Alfonso. Tenía 3 hijos y su esposa. La mayoría del tiempo el doctor viajaba por cuestiones de su profesión y su esposa se quedaba en casa junto con sus 3 hijos. La esposa, cada vez que el niño mediano se hacía pipí, le comentaba o le decía, lo regañaba, diciéndole que si se volvía a hacer pipí sin que la avisara, le iba a cortar el miembro. Esto lo escuchaba mucho su hija, la mayor, que tenía aproximadamente como 6-7 años, y en una tarde la señora estaba bañando al niño menor de 1 año aproximadamente, cuando de repente escuchó llanto, grito, desesperación y esas cosas que hacen los niños. Cuando ella salió corriendo para ver qué es lo que pasaba, vio que la niña, su hija mayor, le había cortado el miembro, el pene a su hijo mediano, y fue ahí cuando, pues de desesperación, regañó a la niña por miedo se fue a esconder abajo del carro,
agarró al niño mediano, se lo metió al carro, y cuando iba a salir se acordó que había dejado al niño menor en la bañera. Cuando fue a ver al niño menor, había fallecido, se había ahogado en la bañera. Entre su desesperación, agarró al bebé, se fue al carro, lo prendió, salió de casa y de repente pues sintió que había arrollado, que había pasado como un tipo tope, aparte de quejidos, y se dio cuenta que había matado a su niña, la mayor. Después de esta gran tragedia que hubo en esta casa, pues las cosas ya no fueron las mismas. La familia se retiró del lugar. Bueno, la esposa y el doctor se retiraron del lugar, y esa casa quedó abandonada desde ese año. En la actualidad el municipio regala esta casa a la persona que llegue a durar toda una noche en ella. Sin embargo, las personas que se han atrevido a pasar por esto dicen que han escuchado ruidos muy, muy extraños, y que cuando prácticamente se quedan dormidos, a la hora de despertar, despiertan en las afueras de la casa. Por lo tanto, pues ya no es una persona, digamos, que haya cumplido con las reglas que el municipio da. Esta es la historia que se cuenta por las personas de aquí mismo de la región, acerca de lo sucedido en esta casa. Al filo de la noche. Bárbara, acabamos de escuchar sin duda alguna una historia que está marcada por la tragedia. Es lo que estamos escuchando bien este audio. Imagínate esta madre por el dolor tan grande que pasó, ¿no? En ese momento, pues al ver al hijo ahogado, correr, ¿no? Al llevar al otro niño por el cual mutilado, y luego pa'l colmo, no, hombre, pues remata a su hija. Es una tragedia completamente enorme, muy fuerte. Todo lo que hay en esa casa, la energía que quedó ahí, llanto, dolor, angustia, desesperación, todo este tipo de cosas, por lo cual pues hasta se puede decir que esta casa no está habitada, y ya lo escuchamos, ¿no? De un vivo testimonio que las personas que llegan a quedarse ahí pues nada más no aguantan, y si se duermen, ¿en dónde llegan a estar? Pues afuera, ¿no? Entonces imagínate, exactamente como la otra casa también de la cual hablamos, que si tú avientas algo, la misma energía que está ahí te bota este tipo de cosas, ¿no? Entonces, casos tremendos, y del mismo lado, Marifer, del rumbo de Córdoba, por ahí. Sí. Hay, además, pues bueno, gracias a las personas que nos mandaron sus audios. Eso es en Orizaba. Ahora nos vamos a la casa de la tía Toña. Rápidamente, bueno, se les platicamos. Resulta que una casa localizada en la tercera sección del bosque de Chapultepec, muy cerca del Panteón de Dolores, era el lugar donde una anciana conocida como la tía Toña tenía una gran fortuna que había heredado de su esposo, que era un comerciante muy importante. La tía Toña era una mujer solitaria pero muy bondadosa, y al no tener en quién gastar su fortuna porque no tenía hijos, bueno, decidió ayudar a los niños que estaban en condición de calle, con vestido, con alimento y con techo. Pero los niños, al no tener educación, empezaron como a ser rebeldes y le hicieron la vida imposible. Un día la paciencia de esta mujer se agotó y mató a todos los niños a punta de golpes. Hecho posterior, los arrastró uno por uno para arrojarlos por una barranca que daba a un río. Después de todo esto, la mujer se sintió muy culpable y su cargo de conciencia pues no la dejaba vivir en paz. Se encerró en una habitación y se quitó la vida. Se cree que el cuerpo aún se encuentra dentro, bueno, lo que pudiera quedar, y es una de las razones por las que se siente toda esa energía
tan pesada alrededor de la mansión. Muchas personas han querido adentrarse a la casa, pero no han tenido éxito porque el camino es boscoso y está empedrado. Las casas, como te lo digo, pues bueno, la naturaleza comienza a reclamar lo que es suyo. Entonces pues crece la hierba, salen los animales. Entonces está muy difícil. Pero en los alrededores de esa casa se sienten presencias y se escuchan gritos. Dicen de los niños que fueron asesinados, y en una de las ventanas dicen que se puede observar el espíritu que sería de la tía Toña. Actualmente la casa está vigilada y las mismas personas que la cuidan fueron testigos de acontecimientos muy extraños que siguen manifestándose. Entre ellos algunos accidentes de personas que han querido acercarse a la casa. Wow, pues imagínate cuántas barreras hay para no acercarse a este lugar. Y otra de las casas también está conocida como la Casa Maldita de Francisco Juárez, y es porque en la calle de Francisco Juárez, allá en la ciudad de Celaya, Guanajuato, existe una casa que tiene fama más bien de estar maldita, pues fue asesinada una pequeña niña que era hija de los dueños originales de este inmueble. La familia, loca de dolor, decidió mudarse para tratar de olvidar todo lo acontecido en ese lugar. Se dice que desde ese entonces la casa se encuentra deshabitada, pues cada vez que llegan nuevos inquilinos son atemorizados por una niña que abre y cierra las puertas, las azota, tanto puertas como ventanas, deambula por los pasillos y les dice a los moradores que se larguen de una vez de su propiedad. Pues imagínate, Marifer, que decides mudarte a una casa así como que desconocida y de repente se te aparece pues una niña así. Qué impactante, ¿no? Híjole, yo creo que es a lo mejor de las impresiones más intensas que te pueden pasar, y ahí lo interesante sería cómo reaccionas, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Cuando llega a haber este tipo de asesinatos en casas así, ¿no? Yo siento que pues las personas definitivamente no descansan, se quedan en ese lugar, y por eso es que las llegan a ver molestando y haciendo este tipo de manifestaciones, donde pues las personas que llegan a habitar pues estos inmuebles simple y sencillamente no aguantan ese tipo de energías, las manifestaciones. Imagínate que estás bien dormido y de repente así como que se te azota la puerta y la ventana, pues ya nada más no tienes paz, no tienes tranquilidad, no puedes estar, pues obviamente te sales de ese lugar. Es de verdad impresionante, así como fue impresionante esta noticia que vamos a analizar, y lo hacemos con todo respeto. O sea, como tal, estamos leyendo el titular que circuló en las diferentes páginas que hay, pues bueno, de noticias y de información que circulan en Tehuacán. Como tal, decía: Nahual ataca a abuelito en Santiago Miahuatlán. Un adulto mayor fue herido gravemente después de ser atacado por un enorme perro. Los hechos se registraron el pasado 1 de noviembre alrededor de las 9:30 en la calle de San Pedro, Villa Alegría, perteneciente al municipio de Santiago Miahuatlán. Decían que el adulto mayor caminaba por la calle que estaba oscura y de repente, de entre las sombras, algo sobrehumano en forma de perro gigante saltó y lo empezó a atacar, dejándolo con lesiones en los brazos y le arrancó una oreja. Los vecinos de la zona aseguraron que se trataba de un nahual que ronda esa área. Mencionaron que en otras ocasiones esta criatura ha sido vista entre los terrenos y los baldíos. Al punto donde sucedió el accidente llegó la policía de Santiago Miahuatlán, tomaron conocimiento de lo ocurrido y los paramédicos trasladaron al abuelito a un hospital donde se rumora que perdió la vida a causa del ataque. Ahora, resulta que, bueno, hay muchos comentarios en donde dicen: no, ¿sabes qué? Yo tengo un familiar al que también de la nada le salieron unos perros muy, muy grandes y negros y lo atacaron. Pero bueno, la mayoría de personas dicen que es un perro como tal, de esos, a lo mejor de razas agresivas, de temperamento muy fuerte, que fue quien finalmente atacó a este adulto mayor. Bárbara, tú nos decías que hay que tener cuidado porque los nahuales, pues en estas fechas, en estas fases lunares, por ejemplo, no son muy, pues a lo mejor factibles a observarse y no atacan de esta manera. Es lo que decía yo hace un momento, ¿no? Hemos leído tantas historias acerca de los nahuales
que en ninguno hemos hablado acerca de que ataquen, de que agredan a las personas, ¿no? Simple y sencillamente, pues hay personas que llegan a hacer cierto tipo de rituales, a lo mejor para llegar a convertirse en un nahual, ¿no? Pero ya que se dediquen a atacar a la gente, no lo hemos escuchado. Entonces, esto sí como que nos pone a pensar, ¿en realidad fue un nahual? O fue una... Pero tampoco, Marifer, se ha escuchado que... O sea, este tipo de casos de personas que sean atacadas por perros. Uh-huh. Sí, bueno, tampoco se ha escuchado. Ha habido, o a lo mejor creo que hubo, y si estamos equivocados ustedes nos corrigen, el caso de una niña, una bebé, una niña pequeñita que un perro de estos de pelea atacó, ¿no? Entonces, a lo mejor eso se escucha como más en la periferia, más en el centro, porque bueno, es más común que haya perros de este tipo de razas que a lo mejor es de acuerdo a las condiciones en las que los crían, no es como predisponerse o estereotipar a cierto tipo de razas de perros, pero bueno, en ocasiones se suscitan los ataques, pero en la parte de allá, pues bueno, estábamos analizando que no es muy factible que esto suceda. Entonces, a lo mejor no fue un nahual, a lo mejor fue una mascota, fue un perro que lo atacó, pudo haber sido, o sea, hay muchas opciones, ¿no? O pudo haber sido otro tipo de ente. Recordemos que en estas fechas son días muy fuertes, muy pesados, donde también pues mucha gente se dedica a hacer cierto tipo de rituales, quizás para hacer cierto tipo de pactos, para convertirse quizás en otro tipo de cosas, ¿no? Pero pues este tema, la verdad, así como que lo dejamos también muy a su criterio. ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué opina? ¿Si es un nahual o fue ataque de un perro? Ahora recordemos que si nos vamos con esto de que si fue un cachorrito, imagínense ahorita la gente, ¿no? ¿Cómo va a estar? Hay muchos cachorritos también que andan por ahí en la calle y este tipo de cosas. Ahora, pues, ¿cómo van a reaccionar? ¿Cómo ¿no? va a ser la reacción de la gente, no? Había un comentario por ahí que pues a lo mejor era otra especie, no un nahual, pero algo relacionado con esto, pero pues eso sí como que lo vamos a dejar más a la investigación, checar bien a profundidad este caso, pero pues este caso fue dado así a conocer en noticias que fue por un nahual, donde el señor decía que era un perro muy grande, uh-huh, en el cual pues él mismo no pudo defenderse, por más que intentó pues ahora sí quitárselo encima y este tipo de cosas, pues le llegó a arrancar una oreja, ¿no? Al grado de que pues esta persona fallece por este ataque. Claro, es lo que se maneja. Pero bueno, ahora si ustedes son de Miahuatlán y tienen algo que contarnos, las líneas de cabina están abiertas para que ustedes nos compartan su testimonio. Únicamente les estamos informando de la noticia tal cual estuvo circulando en redes sociales, y si ustedes tienen algún otro tipo de dato para corroborar o a lo mejor aclarar la información, lo vamos a agradecer que nos compartan. Gracias a la gente que nos escucha en San José Miahuatlán, siempre escuchan al filo de la noche. A todos los que están trabajando, los veladores, los policías, los guardias, los amigos taxistas, los amigos taqueros, de repente, pues bueno, les agradecemos el favor de su sintonía.